No, ya quedó, ya quedó. Muchas gracias. ¿Dónde? ¿El qué? No. Apuntador no, pero pues te lo avientes acá. Déjame nada más sacar el currículum que habías sacado tuyo. Oye, ¿dónde hiciste tu curso en español? ¿En Asturias? ¿Cómo se llamaba? En la Universidad Central de Asturias. Y ahí fue estructural, ¿no? Que lo tenía aquí guardado, pero se borró. Bueno. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias por asistir a la sesión mensual del Colegio de Cardiología del Norte del mes de mayo. En esta sesión, para ya avanzar un poquito más en la sesión, tuvimos ahí un poquito de problemas técnicos, pero ya se corrigieron. Tenemos a un invitado muy importante aquí en el ámbito local de la cardiología, intervencionista y estructural, el doctor Luis Arboine, que es cardiólogo intervencionista y que tiene amplia experiencia en cardiología estructural y que justamente nos va a dar el día de hoy mucha de la experiencia que ha tenido en su práctica en el Hospital 34 y en el hospital, en hospitales privados. Entonces, vamos a darle una bienvenida al doctor Luis Arboine. Y adelante, Luis. Muchas gracias. Primero que nada, gracias al colegio por la invitación. Ustedes por venir. Sabemos que todos tenemos consulta, procedimientos y familia, que es lo más importante. Y por último, y no por eso menos importante, también a Edward por el patrocinio de esta charla. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es un paciente que tiene indicación de TAVI, que además de esto tiene enfermedad coronaria. Cuando se combinan estas dos cosas, hay que saber cuándo está indicada la intervención y cómo intervenir este tipo de pacientes. La discusión la voy a hacer basada en un caso clínico y les voy a pedir de favor que si tienen alguna duda durante la charla, me interrumpan, por favor. Los objetivos de esta sesión son revisar las indicaciones actuales de la TAVI. Cuando tengamos un paciente con enfermedad coronaria y TAVI, hay que saber cuándo es necesario intervenir a este paciente, cómo escoger la válvula más adecuada para implantarla y mantener el acceso coronario y seleccionar el mejor momento para realizar la intervención, antes, durante la misma TAVI o posterior al implante de la TAVI, ¿no? Esto cobra relevancia ya que hay algunos dispositivos que tienen el stent de la TAVI muy largo y regularmente queda enjaulada la coronaria. Y finalmente, evidencia actual de la TAVI en pacientes con válvula aórtica bicúspide. Bueno, el caso que les comento a continuación es un caso de un hombre relativamente joven, 65 años, que tiene antecedentes de diabetes no insulinodependiente e hipertensión. Este paciente debutó con un síncope y con insuficiencia cardíaca 2 meses antes del internamiento y fue hospitalizado en un hospital de segundo nivel del IMSS, en el cual inicialmente se le dio manejo para la insuficiencia cardíaca, logrando estabilizar al paciente, y se le hizo un eco encontrando una dilatación del ventrículo izquierdo y una fracción de eyección de 15%. En el eco también reportaron una válvula aórtica calcificada y desestructurada, con un gradiente medio de 15 y con un área valvular de 0.7. Los laboratorios, prácticamente nada relevante, una creatinina normal y una hemoglobina de 16, y el electro basal con un ritmo sinusal y con un QRS estrecho. Esta fue la presentación inicial del paciente. Pueden ver aquí a continuación, donde se encontró un ventrículo izquierdo dilatado
y con una hipocontractilidad global, tanto en el eje 4 cámaras como en el eje 2 cámaras. La deformación longitudinal global también está severamente reducida. Observen cómo el strain de menos 3.7. Y además de esto, el ventrículo derecho también se encontraba ya con datos de disfunción, con un TAPSE de 13 y con datos de probabilidad alta de hipertensión pulmonar. La válvula aórtica la reportan también, como pueden ver aquí, calcificada y reporta un gradiente medio de 30. Y esta es la conclusión que nos reportó el ecocoreografista. Un BI dilatado con hipocloresia global, FEBI de 25%, gradiente medio de 29, área valvular de 0.5 y un volumen latido indexado de 18. BD disfuncional, presión pulmonar de 60 y una IM moderada secundaria. Este es un paciente con una estenosis aórtica severa de bajo flujo, de bajo gradiente, clásico, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que nos presentó este paciente es: ¿qué sigue después de tener este paciente? Ecuestrés de butamina o un score de calcio. Me gustaría si alguien pudiera hacer un comentario acerca de qué hacen regularmente con estos pacientes en hospitales. No, la idea es que sea algo un poco dinámico para no estar hablando todos los 40 minutos. Exactamente. Es una opción adecuada. ¿Alguien tiene otro punto de vista? ¿Los ecos? ¿Bien de eco? Bueno, quise traer la discusión basada en evidencia y sobre todo en la guía americana, que es donde estamos. Realmente las dos opciones son buenas, como dijo Vicente, el ecoestrés de butamina evalúa reserva contráctil y si tiene reserva contráctil nos va a permitir ver si es una estenosis verdadera o no. Y el segundo estudio que también está indicado es el score de calcio de la válvula aórtica, que fue lo que se decidió utilizar en este paciente y salió un puntaje por arriba de 5,000. Sabemos que hay tablas, tanto en hombres como mujeres y puntos de corte, en el cual en hombre cuando está por arriba de 2,000 es una estenosis severa y en mujeres por arriba de 1,200 o 1,300, ¿no? De tal manera que es un paciente en el cual se confirmó que tiene una estenosis aórtica severa, ¿no? Entonces, otra pregunta que también es interesante y de hecho surgió ahora ahí en el PCR, nos quitó la oportunidad de ir. ¿Podemos evitar la angiografía coronaria en un paciente que va a ser sometido a TAVI y hacer una angiotac coronaria? La respuesta es sí, es una indicación clase 2A. Entonces, si tenemos un paciente que tiene disfunción renal, podemos al momento de hacer el angiotac para la TAVI, evaluar las coronarias. Si tiene score de calcio bajo y no tiene lesiones coronarias, podemos omitir la angiografía coronaria e ir directamente a la TAVI. En este paciente no fue lo que hicimos. Este paciente le hicimos el cateterismo, que es el estudio que nos faltaba, y observen cómo este paciente tiene una lesión en la D proximal, la consideramos intermedia, 50-60%, y otra lesión crítica en la ascendente, le dimos una estimación angiográfica de 90%. El cateterismo derecho, como pueden ver en la parte de abajo, mostró hipertensión pulmonar con una presión media de 39. Aquí hay que tomar en cuenta que este paciente tenía disfunción del ventrículo derecho, por lo cual esa presión pulmonar posiblemente esté infraestimada y sea aún mayor. Entonces, este es un artículo muy interesante que salió en el 2017, publicado por el doctor Phillips, en el cual él evaluó el daño extravalvular en pacientes con estenosis aórtica y lo clasificó en 5 etapas. De tal manera que la primera etapa es la 0, en el cual no hay un daño cardíaco. En la etapa 1 comienza a haber un daño del ventrículo derecho con hipertrofia y aumento de la masa del ventrículo izquierdo. En la etapa 2, que así se presenta en el 50% de los pacientes, ya hay un daño en la válvula mitral y un daño en la aurícula izquierda, con un crecimiento de la aurícula izquierda y una insuficiencia mitral moderada a severa. En la etapa 3
ya comienza a haber aumento en la presión pulmonar con una moderada severa y una revolución tricuspidia. Y en la etapa final ya es cuando existe un daño en el ventrículo derecho. Esta se presenta en un 8% de los pacientes. ¿Y qué relevancia tiene esto? Observen esta gráfica que es muy interesante, ya que los pacientes que están en la etapa 3 o 4, que fue en el que estaba nuestro paciente, tienen una mortalidad a un año por arriba de 20%. No así los pacientes que tomamos en etapas tempranas, en las cuales la mortalidad ronda el 4%. O sea, la mortalidad se multiplica hasta 5 veces más. Estos datos fueron tomados del estudio Partner 2. Entonces, a manera de resumen, tenemos un hombre de 65 años con estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, con un daño extravalvular severo, difusión biventricular, hipertensión pulmonar severa, enfermedad de un vaso, y estos son los scores de grado quirúrgico. Euroscore de 4, STS de mortalidad 1.3 y STS de mortalidad 11.7. Entonces, la siguiente pregunta, todos los casos bueno, en hospitales, digamos que donde se hace esta terapia, tiene que haber un heart team, un equipo médico quirúrgico en el cual se toman en cuenta diversas situaciones como la edad del paciente, la anatomía, y se toma una decisión adecuada, ¿no? Entonces, en este paciente me gustaría escuchar tus puntos de vista. Si le ponen la TAVI, la coronaria las dejan para manejo médico, si le hacen revolución quirúrgica, tanto de las coronarias como de la válvula aórtica, si le hacen TAVI, la angioplastia a la DA, o si lo dejan para manejo médico porque es un paciente, pues digamos que ya en etapas finales. No hay respuestas malas, ¿eh? Me gustaría que comentaran. Sí. Afortunadamente no hay ningún cirujano aquí en sala, entonces pueden hablar. Bueno, esta es una opción, TAVI más angioplastia a la DA. ¿Alguien tiene algún punto diferente? Bueno, entonces voy a hablarles un poco de la última guía americana, que es del 2020, la europea es del 21. El punto de corte es un poco distinto, pero en resumidas cuentas, paciente que tiene indicación de tratamiento por estenosis aórtica, ellos lo dividen en base a la edad. Ya la división en base al riesgo ya, digamos que quedó atrás, en base a la edad, de tal manera que un paciente por debajo de 65 años, idealmente debe ser sometido a cirugía siempre y cuando no sea un paciente de mucho riesgo quirúrgico. Entre 65 y 80 años, las dos opciones son clase 1, y por arriba de 80 años, definitivamente la mejor opción es una TAV, ¿no? Se puede hacer cirugía, pero ya con menos nivel de evidencia, ¿no? Y les traigo estos 4 puntos que justifican el tratamiento que vamos a darle a nuestro paciente. Todos los pacientes deben de ser evaluados por un heart team, y esto es preponderante, es clase 1A. Pacientes con bajo flujo, bajo gradiente tienen que tener tratamiento, sobre todo si tienen reserva, que el pronóstico es mucho mejor. Pacientes entre 65 y 80 años, ambas opciones son adecuadas, pero hay que tomar en cuenta la longevidad del paciente y la durabilidad de la válvula. Y finalmente, si llegásemos a tener un paciente que tiene menos de 65 años, pero el paciente tiene alto riesgo, es riesgo quirúrgico prohibitivo, pero tiene un pronóstico de vida arriba de 12 meses, definitivamente le podemos poner una tabla. ¿Ok? Entonces, después de una pequeña discusión ahí con el equipo quirúrgico, definitivamente se consideró que las características del paciente iban hacia a una TAVI más angioplastia a la descendente anterior. Ahora, aquí. Luis, ¿cómo decidieron esto? No, yo supongo que lo presentaron en el equipo. Sí. ¿Qué opinaron? Lo que pasa es que en cirugía, cuando el paciente combina hipertensión pulmonar con daño al ventrículo derecho, ellos muchas veces ni siquiera aguantan la bomba, ¿no? Tenemos que cambiar la válvula, es algo sencillo. Exactamente. Exactamente. Y tienes un solo vaso accesible al valor, y tienes ya revisados los accesos vasculares, ya tienes todo el camino listo para que haya ahora No, realmente no. No, pues el paciente
Generalmente, sí, generalmente a los pacientes, bueno, se le plantean las dos opciones, pero creemos que la mejor opción para este paciente era el abordaje percutáneo, porque vamos a ver en un momento. Exactamente. O sea, aquí hay una situación que se tiene que tomar en cuenta. Un paciente de mucho riesgo para cirugía puede ser un paciente muy sencillo para TAVI y viceversa. Entonces, esa fue la consideración que tuvimos. Los pacientes jóvenes regularmente son pacientes que tienen accesos vasculares adecuados y que son pacientes aptos para TAVI, pero como les repito, la hipertensión pulmonar y el daño del ventrículo derecho fueron lo que nos orientó a decantarnos por un abordaje percutáneo. ¿Hay alguna forma objetiva de medir la sobrevida o TAVI para este tipo de pacientes que dicen, bueno, que tienen un límite en la edad, pero quiero saber por esas características de derivado que hipertensión pulmonar, cuál va a ser la sobrevida o TAVI para decidir entre un médico? ¿Hay una forma objetiva de medirlo? La realidad es que no. Solamente se tiene seguimiento de pacientes con TAVI, al menos hasta 8 años, que tienen resultados adecuados. En este paciente, lo que nos orientaba a que el paciente pudiese tener una buena recuperación es la edad del paciente, un paciente de 80 años, y que realmente, si la opción no era cirugía, que en este caso la cirugía no era opción, pues dejarlo sin nada tampoco es una opción adecuada, porque sabemos que el pronóstico de vida de estos pacientes es pésimo cuando tienen estenosis aórtica e insuficiencia cardíaca. De tal manera que si le podíamos dar cuando menos un año, que lo esperado es más, estamos haciendo algo por este paciente, que si no hacerle nada, ¿no? ¿Qué parte de esa respuesta es precisamente lo que comentaba Vicente? El pronóstico ya saben que es totalmente diferente de algo que tiene la célula y que le baja todavía gradientes, ventrículos que todavía a un ventrículo que está totalmente hundido. Sí, también es una clave de muy importante como pronóstico. Entonces, fibrosis. Exactamente. O si haces intervenciones para TAVI en el mismo procedimiento, sobre todo porque estamos pensando que ya se poner una válvula más amplia que requiere basic ventricular, hacer 80 latidos, Sí, bueno, te adelantaste, Vicente. Volviendo a la pregunta, no hay manera de predecirlo. Y retomando los puntos de Vicente y Ricardo, efectivamente, si el paciente tiene reserva contráctil, el pronóstico es mejor, pero si no lo tiene, de todos modos está indicado el tratamiento. Porque si no le hacemos nada a este paciente, el pronóstico a un año es malo, ¿vale? Entonces, el segundo punto es este. Es recomendado siempre hacer intervención a pacientes que tienen enfermedad coronaria. No es lo mismo esta pregunta en un paciente de 85 años que en un paciente de 65 años, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta. La guía americana únicamente te recomienda tratar los segmentos proximales por arriba del 70%. Sin embargo, este algoritmo es un algoritmo reciente que me parece muy interesante y que toma en cuenta la expectativa de vida del paciente. De tal manera que si tenemos un paciente con expectativa de vida menor a 5 años, hay que poner a TAVI y solamente tratar la enfermedad coronaria si el paciente llega a tener algún síntoma. Pero si el paciente tiene una expectativa de vida mayor a 5 años, tiene una estenosis coronaria significativa y tiene bajo riesgo de sangrado, se puede hacer la intervención de la mano de la TAVI, ¿no? Y ahorita vamos con el timing que bien comentó Vicente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que ya estaba aceptado para los dos procedimientos, procedemos al TAC de la TAVI, que nos va a decir si el paciente realmente es candidato a TAVI o no, porque en ocasiones el paciente, por ejemplo, no tiene accesos femorales o tiene una anatomía muy compleja, puede ser que lo saquemos del protocolo de TAVI, ¿no? Este paciente, como es un paciente joven,
tiene muy buenos accesos femorales. En la TAVI hablamos 3 cosas con respecto a los accesos. A mí siempre me gusta iniciar con los accesos. El primero es el diámetro del vaso, que tiene que tener cuando menos 5 milímetros para que pueda hacer un buen acceso. El segundo punto es la calcificación. Como es un paciente joven, realmente, como pueden ver, no hay calcificación. Y el tercer punto es la tortuosidad, ¿no? Entre más grande esté el paciente, más tortuoso va a ser el trayecto del eje iliofemoral y de la aorta. Otro punto que tomamos en cuenta es la altura de la bifurcación, porque el acceso es algo importante. En este caso está por debajo de la cabeza del fémur. Y lo que les había comentado es la tortuosidad. Si el paciente tiene alguna tortuosidad muy prominente, en ocasiones nos orienta a que cambiemos de guía, de soporte para la TAVI, para poder rectificar esa aorta. Con acceso estamos bien, y el segundo punto que revisamos es el anillo y la aorta como tal, ¿no? Es un anillo que se ve bastante circular, es un anillo grande de 28 y un perímetro de 88 con una área de 615. El segundo cuadro es un corte 3 milímetros por debajo del plano del anillo, donde se agranda un poco el diámetro. Y algo importante que hay que considerar es que a este nivel no hay calcio, y eso favorece un buen sellado de la prótesis y que disminuye la tasa de fuga paravalvular. El tercer cuadro, que está a su lado derecho, son los senos de Valsalva. Son senos amplios, por definición, senos por arriba de 30 son amplios. Y observen que, como era de esperar, el paciente joven es una válvula bicúspide, con fusión de el punto verde es la cúspide derecha, el punto rojo es la cúspide izquierda y el punto amarillo es la cúspide no coronariana. Y observen cómo hay una fusión del derecho con el izquierdo, que es la más común, la Sievert tipo 1. Y observen cómo se ve ahí el RAFE, que está calcificado, pero es un RAFE corto. Una medición que hacemos 4 milímetros por arriba es para medir el diámetro intercomisural, que ahorita lo vamos a tomar en cuenta, que es de 30, y finalmente la altura de las coronarias, que en este caso están por arriba de 10, por lo cual el riesgo de oclusión coronaria en este caso es bajo, ¿no? Un comentario. Sí, entonces con este punto, la gente que implanta TAVI, les quiero tomar o platicar de 4 puntos que son básicos en el implante de la TAVI en pacientes con válvula aórtica bicúspide. Si tuviera que escoger cuál es el más importante de estos 4, esta diapositiva es la más importante. Este artículo fue publicado hace un par de años, y en el cual nos dan 2 características que nos asocian a un mal resultado y nos animamos a implantar una TAVI en este tipo de pacientes, ¿no? Olvídense del A y del B, que son pacientes con válvula tricúspide. Nos enfocamos en estos 6, en el cual, observen en la letra E, hay un RAFE, pero no está calcificado. Eso es algo favorable para la TAVI. Sin embargo, en la letra G, hay un RAFE, pero está muy calcificado. Y en la parte de abajo es para ver el grado de calcificación. Y en la letra H, el calcio es excesivo. De tal manera que si combinamos la letra G con la letra H, estos son los pacientes que tienen peor pronóstico y nos podemos arriesgar a un mal resultado. Y esto está demostrado aquí. Una tercera parte de los pacientes no tienen ni RAFE calcificado ni calcio extremo. Estos son los pacientes que les va muy bien. Observen la mortalidad a 2 años de 5.9%. Sin embargo, si tenemos cualquiera de estos 2, que esto se presenta en la mitad de los pacientes, la mortalidad sube a 9.5%. Pero si juntamos los 2, se va a morir 1 de cada 4 pacientes con una mortalidad de 26%. De tal manera que estos pacientes se deben de reevaluar. Si realmente no es considerado para cirugía, se le puede implantar la TAVI, pero sabemos que el resultado no va a ser tan óptimo, ¿no? El segundo punto es una medición que se hace 4 milímetros arriba del anillo, que es la medición intercomisural. Y al hacer esto, tenemos 3 configuraciones de la anatomía. La primera se le llama tubular, de tal manera que si mide lo mismo arriba que abajo, vamos a escoger el diámetro, la prótesis en base al anillo, como se hace regularmente en la cirugía, ¿no? El segundo, digamos que columna, es cuando está más ancho arriba, que es nuestro paciente, se llama configuración tipo flare,
De igual manera, vamos a escoger el tamaño de la prótesis en base al anillo. Sin embargo, la tercera columna, que es la configuración tipo taper, la válvula que tenemos que escoger, la tenemos que escoger en base a la medición intercomisural, o sea, arriba. Porque si estamos en el límite entre escoger la válvula pequeña y la válvula grande, y nos vamos por la grande, podemos provocar una ruptura del anillo. De tal manera que esto es una medición que se tiene que hacer en todos los pacientes que vamos a implantar la TAVI con válvula aórtica bicúspide para escoger la válvula más adecuada y obtener un buen resultado. El tercer estudio es este, que se lo he publicado apenas hace un par de meses, en el cual una corte de pacientes del Partner 3, sabemos que en el estudio Partner 3 como tal se excluyeron los pacientes con válvula bicúspide. Sin embargo, hubo un brazo que se seleccionó y la mitad de los pacientes no tenían calcio en el tracto de salida ni calcio en el rafe. Esos pacientes se parearon con los pacientes del estudio tricúspide y encontraron que les va prácticamente igual. Si los pacientes no tienen calcio en el tracto de salida y el rafe no está muy calcificado, la tasa de mortalidad, la tasa de BC, la tasa de rehospitalización y el combinado de estos es igual. De tal manera que en pacientes muy seleccionados, el implantar una TAVI en pacientes tricúspide se asocia a resultados bastante favorables. Y el último punto es este. Sabemos que para implantar la válvula Sapien tenemos un marcador radiopaco que nos ayuda a saber la altura a la cual vamos a posicionar la prótesis. En pacientes con válvula aórtica bicúspide, este marcador lo solemos colocar un poco más arriba, ya que la prótesis cuando la ponemos en una posición regularmente, cuando ponemos la tricúspide, nos puede quedar un poco profunda. Esto es particularmente importante cuando hay calcio severo, tanto en el anillo como en el tracto de salida, porque no se expande por completo, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando el caso, tenemos una proyección de alineación de los tres senos del lado 18, cráneo 10, y vamos a la pregunta que hizo aquí Vicente. ¿Cuál es el momento adecuado para hacer la intervención? Antes de la TAVI, hacer la TAVI y la intervención en el mismo procedimiento, o hacer la intervención después de la TAVI. Ya están comiendo, lo sé, una disculpa, pero me gustaría saber qué opinan o qué harían ustedes. Muchas veces está muy calcificada la enfermedad, pues podemos tener una medición para adecuada. Aquí el tema de estos pacientes hay que estar en la terapia coronaria durante el planning del procedimiento, o si nada más mismo con estudios científicos. Hay algunos grupos de grupos en el hospital de Estados Unidos que están haciendo ese par científico, ¿no? Están midiendo el efecto de contacto durante el planning, y es más o menos una idea, pero muchas veces fijan los coronarios para hacer el procedimiento, para tener o confirmar o descartar la enfermedad. Pero si tienes el programa 34, en cambio de programa de un centro en España donde hacíamos angiografía coronaria previa al procedimiento como parte del planning. Y muchas veces analizas ahí la enfermedad coronaria y en ese momento se interviene. Entonces, el paciente ya llega después para el paciente tratable, pero ya vascularizado, con cierto aumento del grado de riesgo sangrado, porque vienen con doble alteración sanitaria durante el procedimiento, pero no sé, mi pregunta era un poco, ¿debemos estar haciendo angiografía coronaria ¿cómo lo haces la 34? Sí, como te comenté, o lo comenté hace un poco en la guía, no todos los pacientes deben de ir. Si el paciente ya tiene angiotac, donde evaluamos las coronarias y no había una enfermedad importante, podemos hacer directamente la TAVI, ¿no? Esa misma pregunta se hizo ahora también en el PCR, y la verdad es que levantaron la mano la mayoría de los presentes, y ellos dijeron que en la mayoría de los pacientes se sigue haciendo angiografía coronaria.
pero yo creo que en algunos pacientes en los cuales la probabilidad es baja de que tengan enfermedad coronaria, se puede omitir y ir directamente a la TAVI, ¿no? Entonces, bueno, en este paciente, tomando en cuenta que si iba a implantar una TAVI, yo creo que hay ventajas, desventajas de hacerlo en el mismo procedimiento o hacerlo después. Yo creo que hacerlo después es un poco arriesgado, particularmente cuando pones otras válvulas largas, porque para entrar a canonar una coronaria con una TAVI, sobre todo con las TAVIs que tienen el stent largo, es un poco complejo. Hacerla en el mismo procedimiento es un poco arriesgado porque seguramente todos los que han estado en TAVI, no me van a dejar mentir, te tardas 3-4 horas en la angioplastía y ya la TAVI pasa a segundo plano. Y además que usan mucho contraste en el mismo procedimiento. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, lo que hacemos habitualmente es tratar primero la enfermedad coronaria y después ir directamente a la TAVI. Sin embargo, hay sus excepciones, ¿no? A mí me ha tocado únicamente tratar 2 pacientes, una lesión sencilla en la edad media, de 10-15 minutos y seguir con la TAVI, pero muchas veces a todos los que hacemos aquí intervención, que todos hacen, a veces una lesión sencilla se nos complica y termina, se disecó, se perforó, yo qué sé. Son pacientes muy frágiles en los cuales, de mi punto de vista muy personal, yo creo que el 90% de los pacientes hago primero la coronaria y luego ya la TAVI la dejo para después. Un mes al menos. Normalmente, como se hace en lados que tienen alto volumen de implantes, se hace el autograma diagnóstico, se hacen las mediciones que se deben de hacer, incluso la radiografía. Se tiene una lesión relativamente sencilla y hay un timing adecuado, se puede hacer o se valora y la mayoría de las veces pues, se hace el tratamiento, pues también mejorar un poco la conectividad con el flujo, mejorar la paciente Exactamente, antes, ¿no? Yo creo que es una pregunta difícil, que depende de muchos factores. Exactamente. Yo creo que aquí está lo ideal, lo mejor posible, la realidad, cuando no te queda de otra. Exactamente. Yo creo que lo ideal es revascularizar y más teniendo ustedes que requieren una meta de reacción. Exactamente. Un periodo con 3 pulmones, un mes, quitas el inhibidor de P2Y12, lo metes con monoxidina, lo llevas atrás, complementando con una mejor contabilidad, con más seguridad para el mes rápido. Exactamente. Menos probabilidad de una propagación de tanto la pandemia. Es lo ideal. A veces no se puede. A veces tienes que hacer ahí el mismo procedimiento por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de recursos, de cantidad de factores. Pero yo creo que antes. De acuerdo. Bueno, entonces, la siguiente pregunta, y era obligada. No, perdón. Una recomendación del tiempo, si no vas a hacer 2 tiempos, del tiempo esperar entre la compañía y el implante de la TAVI, es una recomendación general. Sí, cada caso es diferente, no hay un tiempo en específico, pero nosotros regularmente nos esperamos un mes para hacer la intervención, pero en algunos casos se puede hacer antes, en algunos casos después. Y otra pregunta muy obvia, si ya tienes el angioplaca y ya sabes más o menos dónde están las lesiones severas, porque más o menos piensas que vas a tratar, entonces el angio directo con catéter guía, pero como quiera necesitas primero un diagnóstico y luego guía. Sí, yo creo que si es una lesión muy severa, yo creo que puedes entrar directamente con el guía al vaso digamos que vas a tratar. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué válvula utilizar pensando en preservar el acceso coronario? Recuerden que es un paciente joven y eso importa mucho, porque hay que empezar a pensar de esta manera. Este paciente seguramente va a requerir una segunda intervención, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de lesionar la prótesis. No sé. Les voy a echar una ayudadita por ahí.
Este paciente queda fuera por diámetro, queda fuera tanto de pórtico y de Accurate. Entonces, las únicas opciones son Evolut y Sapien, como siempre. Entonces, bueno, que tomando en cuenta el acceso coronario, no sé, índice cuál, ¿por qué? Exactamente. Pues, está el estudio de Access Trial, alineados con las tres, con eso para tener no incluyan por los postes de los celulares. Yo creo que en este paciente, ahora, no sería factible, por ese caso, hacerlo después de prevención, después de trazarte, y vas a garantizar tener el acceso coronario, donde no va a ser un problema, pero no sé qué experiencia hayan tenido de cantarlo también, y de verdad no hay ningún No, problema. es muy sencillo, la verdad. No tiene ningún problema. Sí. Bueno, todas las cosas. Bueno, las cosas que comentaron las vamos a tocar aquí, son muy buenos puntos de vista ambos. Entonces, esta es la primera. Hay prótesis de balón expandible, que la ventaja es que el frame es cortito, escasos 2 centímetros cuando mucho, entonces regularmente queda por debajo de los osteocoronarios, entonces tranquilamente puedes anular la coronaria. La segunda son las válvulas autoexpandibles, que como ven el frame mide como 45 milímetros. Vamos a enjaular las coronarias, pero la válvula como tal es intraanular. El problema en esto comienza con las válvulas que tienen un diseño supraanular, porque quedan un poco cerca del óseo coronario, sobre todo si no las orientamos o si no alineamos las comisuras, que es un tema también que está muy de moda. Pero con el primero no va a haber problema. Pero ¿qué va a pasar si este paciente requiere una segunda intervención? En la válvula balón expandible, pues no pasa nada, porque regularmente la ponemos en el mismo nivel y seguimos librando las coronarias, ¿no? En el segundo modelo de prótesis autoexpandibles intranulares también puede ser que tengamos acceso, sobre todo porque las celdas son grandes, pero en las válvulas con diseño supraanular se complica mucho la situación y podemos dejar literalmente al paciente sin posibilidad de caronar las coronarias, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta en un paciente joven, ¿no? Un paciente de 85 años, pues lo podemos pasar a segundo plano, pero un paciente joven seguramente va a requerir una segunda válvula, ¿no? Y con esto quiero tocar dos artículos que ya se adelantó Vicente, siempre está ahí un paso adelante. El REACCESS es un estudio que se realizó hace 2 años por el doctor Barbanti y estudiaron 300 pacientes que canularon después del implante de la TAVI, y es muy interesante. Observen, de estos 300 pacientes, en 22 fue imposible el acceso coronario. Y usaron el primer círculo en el cual 22 de estos 23 pacientes fueron o tenían una válvula de tipo Evolut. Saben que el 95% de los pacientes no se pudo lograr el acceso. Además de esto, se asoció a mayor tiempo del procedimiento y mayor medio de contraste, particularmente la coronaria derecha. Y aquí el implante de la válvula Evolut se asoció a una dificultad para acceder a la coronaria con un OR de 30, de tal manera que definitivamente, si lo que queremos es preservar el acceso coronario, con la válvula Evolut tiene sus limitaciones. Y este es el segundo estudio que también les quiero comentar, es un poco más reciente, hace un par de meses, por el doctor Tarantini, en Italia, en el cual ellos lo que evaluaron 3 prótesis, la Sapien, la Evolut y la Accurate. Y ellos lo que quieren hacer es que si alineando las comisuras, tanto de la Accurate como de la Evolut, se podía tener mayor acceso coronario. Y sí lo encontraron, porque fue de 71% comparado con 46% cuando no se alineaba, ¿no? Sin embargo, si lo comparamos con la válvula Sapien, a pesar de que no se alinean las comisuras regularmente, podemos canonar selectivamente
la coronaria en más del 95% de los casos, ¿no? Y no selectivo en 5% de los casos. De tal manera que definitivamente si queremos preservar el acceso coronario, esta es una buena opción. Y aquí les tengo un caso que me tocó cuando estaba haciendo el fellow, paciente de 84 años que tuvo un infarto con elevación del ST y con una TAVI que se le había colocado hace 5 años. Entonces, como pueden ver, la coronaria izquierda en las primeras 2 imágenes fue no selectiva. Ahí nos gastamos como unos 100 mililitros en intentar canularla. Y a partir de la tercera imagen ya es tratando de canularla a la derecha. En la tercera imagen obviamente no la encontramos. En la cuarta imagen tuvimos que meter un pigtail para hacer un ortograma y ver dónde estaba la coronaria. Aquí ya nos empezamos a acercar. Aquí de manera no selectiva se pintó y se observa la lesión culpable que estaba en el segmento medio. Y en esta imagen utilizamos una técnica que se llama fishing technique, que es así que lanzar la guía a ver si entra la coronaria. Posteriormente con un microcatéter logramos avanzar hacia más distal y con una guía de intercambio lo que logramos hacer fue avanzar un guideline, una extensión de catéter y la verdad es que simplemente para poder canular la coronaria nos tardamos alrededor de 40 minutos. Entonces, en un paciente con un infarto eso pues es bastante tiempo, ¿no? Entonces, 5 años. Y en el cateterismo pre-TAVI había lesiones significativas, bueno, no significativas, pero había alguna lesión. No tengo el dato, pero regularmente cuando hay lesión de 50-70 en una derecha media, en una paciente de 80 años, que en ese momento tenía 80 años, realmente la mayoría de las veces los podemos dejar para manejo médico. Entonces, bueno, después de 1 hora y de medio litro, logramos resolver el caso, pero bueno, con sus limitaciones correspondientes, ¿no? Y este otro paciente, que como dice Vicente, realmente no es difícil, me tocó a mí, realmente tengo experiencia nada más con un par de casos. 86 años, tenía una TAVI SAPI en el 2016 y se presentó por un infarto sin elevación del ST. En este caso realmente no hubo mayor técnica diferente a como canulamos normalmente coronaria y se puede hacer la angiografía tranquilamente con los catéteres convencionales y si este paciente requiere una intervención, la podemos hacer sin ningún problema. No. Bueno, este paciente quedó para manejo médico. La lesión culpable era una lesión de la coronaria derecha, que por la edad... Sí, pero bueno. En este caso, como tenía 86 años, se consideró para tratamiento médico. Pues lo que queremos mostrar es que el acceso a la coronaria es mucho más sencillo en una prótesis pequeña comparada con una prótesis de altura, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Con la Evolut, para empezar, la falda es un poco grande, mide 14 milímetros y además ahora hay una especie de moda, que podemos llamarlo, de implantarla alta, ¿no? Entonces, el implantarla alta, digamos que este es el plano, si este es el ostium de la coronaria, si la implantamos normalmente, pues el ostium de la coronaria puede quedar un poco más accesible, ¿no? Pero si la implantamos alta, la misma falda de la prótesis nos va a ocluir el acceso coronario y vamos a poder tener dificultad para canonar la coronaria y lo vamos a hacer de manera más selectiva, ¿no? Y aún más riesgoso, si no la alineamos con las comisuras del paciente, podemos dejar el poste justo enfrente del ostium coronario y el poste mide 26 milímetros, entonces entrar ahí va a ser prácticamente pues muy difícil. Y en este artículo que fue publicado el año pasado por el doctor Capadia, él pone ciertos factores que favorecen poner una prótesis balón expandible o una prótesis autoexpandible. Y como pueden ver aquí, si el paciente va a tener necesidad por una futura intervención, el acceso coronario es más fácil con una válvula balón expandible, al igual como si el paciente tiene, por ejemplo, bloqueo de rama derecha. Entonces, bueno, tomando en cuenta que es un paciente joven y que un paciente joven, si le vamos a poner una TAVI, tenemos que dejarlo
idealmente, o procurar no poner marcapaso, procurar dejarlo sin fuga y procurar tener un acceso coronario. Creemos que la válvula balón expandible de tipo Sapien cumplía con estas características. Entonces, le escogimos esta prótesis. De acuerdo a las mediciones, no había mucha duda, le tocó una prótesis de tamaño 29, la grande. Es una prótesis que mide 22 milímetros y se corta aún más, una tercera parte, de tal manera que queda pequeña. Entonces, bueno, como habíamos quedado, primero íbamos a tratar la coronaria. Tenemos dos lesiones, la DEA proximal y la DEA media. Entonces, realmente la DEA proximal no la queríamos tratar, sinceramente, porque es irte al tronco y bueno, siempre es un poco más de complejo. Entonces, lo que decidimos hacer es hacer guía de presión. Realmente hay estudios que han demostrado ya que es mejor el IFR que el FFR, porque el FFR se puede modificar, en algunos estudios lo han mostrado, y además tenemos que poner así en un paciente con estenosis aórtica coronaria, creo que era más conveniente hacer IFR. Hacemos IFR a la lesión proximal de la DA y nos dio un resultado negativo, por lo cual decidimos únicamente tratar la lesión de la DA media. Sí, o sea, habíamos que... No, a la lesión proximal, la lesión... Sí, la lesión proximal. Sí. No modifica de manera considerable la lesión. Sí. Y de hecho hicimos 3 mediciones, o sea, 2 antes para corroborar que realmente no era negativa y una después y realmente no hubo modificación. Me parece que era un .93. Entonces bueno, era la lesión de la DEA media, no ocupaba hacer un estudio funcional porque sabíamos que era una lesión crítica. Dilatamos con un balón 2, pusimos un stent 333, el resultado fue pues bueno. Este paciente, ahora sí, el plan es la TAVI, siempre tenemos un planning. El acceso primario consideramos que era la femoral derecha, tenía buen acceso. El acceso secundario, la izquierda, marcapaso por la vena femoral izquierda, consideramos predilatar, porque era una válvula bicúspide con una calcificación importante, y por una válvula Sapien de tamaño 29, con un valor nominal que nos quedaba un oversize del 5%, y no queremos ir tanto porque es una válvula bicúspide y no queremos tener posibilidades de ruptura. Y como siempre, evaluar la necesidad de posdilatación ya una vez implantando la válvula. Este procedimiento se planeó un mes después de la intervención. Bueno, y este es el implante de TAVI como tal. Para el acceso tenemos tres opciones. El primero es roadmap, el segundo es eco y el tercero es cruzar con la femoral contralateral y hacer una posición guiada por angiografía. Si me dicen cuál es el que más les recomiendo, obviamente es el acceso guiado por ultrasonido, pero en gente que hace mucho acceso femoral guiado por angiografía o con roadmap, pues, se han obtenido también resultados favorables. Avanzamos la vaina, que es un introductor largo. Siempre se hace una ortograma a nivel de la cúspide no coronariana para saber si es la posición adecuada para proceder con el procedimiento. Posteriormente, con un catéter AL1, en prácticamente 95% de los casos logramos cruzar la válvula sin mayor problema. En la imagen de acá ven la predilatación. El balón de Edward ya viene con
con su balón, que en este de la válvula 29 es un balón 25, y posteriormente procedemos a medir la altura de la prótesis. Es un paciente que tenía una calcificación muy severa en la válvula. Ahí hay algo con lo que se tiene que jugar. Una cosa es ponerla muy alta y obstruir un poco el acceso a la coronaria, y no ponerla tan alta, pero también con un poco de riesgo de trastornos del ritmo, ¿no? En este caso, decidimos ponerla similar como cuando hacemos una tricúspide, porque tampoco queríamos ponerla tan alta, tomando en cuenta que el paciente tiene una lesión en la DEA ostal y no queríamos tener ningún problema con una intervención futura. El pacing, el paciente la verdad es que lo toleró sin mayor problema. Y bueno, el resultado fue favorable, un implante 70-30 y una fuga que se consideró realmente leve, ¿no? Este paciente realmente toleró muy bien el procedimiento. Siempre hay que terminar con un acceso, con una angiografía en la femoral, porque en ocasiones sale bien todo el procedimiento y la femoral se complica. Este paciente duró un día solamente en la terapia intensiva, un día en piso, no tuvo ninguna compresión vascular, no tuvo trastornos del ritmo. La función de eyección subió inmediatamente 11%, gradiente medio de un dígito de 8, fuga para válvula leve, se fue hace 2 días a su casa y el seguimiento ambulatorio. Este es el eco de control de 6 meses del paciente. Observen cómo hubo una mejoría impresionante, prácticamente casi de la mitad. El paciente realmente está en clase funcional 1. Me tomé una foto con él, pero no la quise poner aquí porque no la pude pasar, pero mejoró mucho la FEBI. Observen ahora cómo el gradiente se mantuvo en 9. El eco de control, en la fuga la reportaron en ecografía como trivial. No sé qué digan los ecografistas. Y fíjense, la imagen del BD es muy bonita. Miren cómo de un TAPSE de 13 pasó a un TAPSE de 22 y la presión pulmonar pasó de 60 a 28. Entonces, bueno, esta es la diapositiva final. Ahora ya le pusimos una TAVI. Este paciente está aquí. Entonces, ¿qué va a seguir cuando el paciente se degenere la válvula, ¿no? Que esto, hasta ahorita tenemos resultados favorables a 5-8 años, ¿no? Pero cuando llega a fallar, ¿qué es lo que sigue? Ponerle una segunda TAVI para hacer TAVI en TAVI, o quitarle la TAVI y poner una válvula quirúrgica. En válvulas con stent elevado es algo muy complejo. Ya hay un estudio que se llama Explant TAVI. La válvula con stent largo se endoteliza, y si tú quieres explantarle y poner una válvula quirúrgica, tienes que hacer una reporción muy amplia a ese nivel. La válvula SAPIEN es más pequeña y es un poco más fácil de explantar, pero si a este paciente la válvula le dura 10 años, y ya tendría en ese entonces 75 años, yo creo que el siguiente procedimiento podría ser una segunda TAVI, que será TAVI en TAVI, sobre todo porque la altura quedó adecuada. Y si llegas a llegar a los 90, 95, obviamente cirugía ya no, ahí sería lo mejor TAVI en TAVI en TAVI. Ya hay resultado de eso, pero bueno, tomando en cuenta la expectativa del mexicano, que cuánto es, que cuánto anda rondando, 74, yo creo que con 2 TAVIs es más que suficiente, ¿no? Entonces, bueno, quisiera resumir esta plática en estos tres puntos, que la prevalencia de enfermedad coronaria en la población de TAVI es alta, prácticamente 50% aproximadamente, y los pacientes jóvenes y de bajo riesgo son los que son más propensos a que desarrollen algún evento coronario a futuro. Algunos tipos de prótesis, como lo pudimos ver aquí en la evidencia y en la práctica, dificultan o incluso imposibilitan el acceso coronario, por lo cual las prótesis que tienen stent corto y celdas abiertas son las más adecuadas para este tipo de pacientes, con la finalidad de preservar el acceso coronario. Y finalmente, en pacientes que son muy seleccionados, poner TAVI en paciente de válvula bicúspide se asocia a muy buenos resultados. Yo creo que sería todo. No sé si tienen alguna.
la durabilidad promedio de una TAVI y depende de cada tipo de TAVI? Tienen sus, digamos que sus características en cuanto, por ejemplo, la hemodinámica de las válvulas autoexpandibles suele ser un poco mejor. Sin embargo, en los estudios que se han realizado, que han comparado las dos, no se ha demostrado que eso se asocia a un mayor deterioro valvular como tal de la TAVI, ¿no? De tal manera que actualmente no, en ningún lugar te dice que una válvula va a durar más que otra. Tenemos resultados hasta ahorita a 5 y a 8 años, en los cuales, al compararlos con cirugía, que es nuestro, digamos que estándar de referencia, que han tenido resultados favorables. Yo por eso creo que las guías americanas bajaron a 65, porque a partir de los 65 es cuando ya te va a tocar una válvula biológica, ¿no? Entonces, si la TAVI sigue demostrando resultados iguales o mejores que la válvula quirúrgica, pues yo no había motivo por el cual. Entonces, la respuesta es no se tiene una durabilidad al momento, científicamente hablando, superior de una sobre otra. Lo que sí es que hay que evaluar cada paciente porque tienen muchas características que favorecen o contraindican una prótesis. Y otra duda, ¿cuál es la evidencia actual para el paciente de bajo riesgo? O sea, bajo riesgo quirúrgico que quiere llevar a TAVI. Al momento hay alguna evidencia que te favorezca en una de TAVI. Sí, eso ya está totalmente demostrado ya hace más de 2 años. En esta válvula es el estudio Partner 3, que demostró, estudio no inferioridad, pero digamos que los resultados fueron, cumplió el margen de superioridad en comparación con la válvula quirúrgica. Tomando en cuenta que el promedio de los pacientes era 73, 74 años, de tal manera que actualmente está indicado tratar pacientes de bajo riesgo, tomando en cuenta la edad, no tanto el riesgo quirúrgico, ¿no? La edad del paciente. Que la guía americana te dice que arriba de 65 años, pues ya lo puedes tratar. Entonces, la respuesta es, ya hay mucha evidencia de TAVI en bajo riesgo, ¿no? Lo bueno es que no hay cirujanos aquí, si no hubieran sentado manzanas ya, ¿eh? Ajá. Sí. A ver, no. Hace 2 meses, en el artículo que presentaste ¿En cuál de los dos? ¿En cuál? en el artículo que hace 2 meses te dije, ¿por qué eso? Ah, ya. Ese estudio fue pero enfocado a válvula bicúspide, en el cual sí, porque exactamente, porque el Partner 3, los estudios Partner por definición excluyen a los pacientes con válvula bicúspide, pero hubo un brazo que después de seleccionar varias características de los pacientes, los resultados son iguales, ¿no? Son iguales de no inferioridad. Pero bueno, tratar a un paciente de bajo riesgo con edad arriba de 5 años no es nada, no estamos haciendo nada que no esté probado científicamente, ¿no? No así, si ya un paciente de 50, 55 años, ya ahí se puede prestar un poco más a crítica, tomando en cuenta la durabilidad de la válvula, ¿no? Ahí se justificaría si el paciente tiene alguna característica de alto riesgo para cirugía, sobre todo PEI baja o pulmonario. Gracias. Y en segunda pregunta, ¿cuál considerarías que sería, todos sabemos las ventajas de la válvula y incluso en la mayoría de los escenarios, pero en qué escenario considerarías que sería el menor beneficio o la solución de esta válvula, o que se batallaría más, o tuviera un poco más de complicaciones, o preferirías otra válvula? La Sapien. Yo creo que, por ahí puse una diapositiva en la cual ponían algunos factores que te favorecían sobre una u otra válvula. Yo creo que uno de los, digamos que detalles que tiene esta válvula es que si hay un calcio extremo, particularmente en el tracto de salida, se asocia o se puede asociar a una ruptura del anillo, porque la fuerza radial de esta es la mejor y eso lo beneficia porque es la prótesis que tiene menor tasa de fuga paravalvular. Entonces, si pudiera dar una característica, después de evaluarlo a detalle,
pudiera ser un calcio extremo, particularmente a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque al poner la válvula podemos... se han hecho algunos casos después de una planeación adecuada, pero yo creo que esa sería la única característica que me haría decantarme por otra válvula. Creo que el niño pequeño tiene también un riesgo de whiplash y no necesariamente por una válvula, sino porque el niño más pequeño creo que no tiene. Exactamente. Por ahí tuvieron beneficios de Sí, hay un estudio que se llama SMART Trial, en el cual están evaluando la válvula Evolut contra la Sapien en pacientes con anillo pequeño, donde sí pudiera haber ese detalle. 30 el anillo con 28. Anillos pequeños son por debajo de 18, 22. Es un paciente que tenga de bajo riesgo, que una vez que evalúa la anatomía coronaria, tiene un sintaxal, tiene un problema de tronco, unas necesidades, que inicialmente consideraste para TAVI, tuvieras una tienda de anatomía coronaria considerable mejor, que con una transferencia completa de cirugía no debe de ser para, o crees que un paciente pueda, ya teniendo los inicios para TAVI, mejor volver a comentar la sesión, teniendo anatomía coronaria, pero no ser más favorable. Estoy hablando de una anatomía coronaria. Sí, aquí siempre la edad es imperativa, ¿no? Si el paciente es joven, yo optaría más por una revascularización completa quirúrgica, ¿no? Pero vamos a lo mismo, si el paciente tiene 85 años, puedes tratar únicamente las lesiones proximales de los vasos principales y poner la TAVI, ¿no? Hemos tenido varios pacientes que ya están dirigidos a TAVI, pero de acuerdo a la anatomía, si el paciente aún es candidato a cirugía o lo podemos operar con un poco más de riesgo, los hemos redirigido a cirugía, ya siendo aceptado en el HARTIN para TAVI. Porque si tiene una altura coronaria baja o es unicúspide, etcétera, etcétera, el riesgo de que tengas un mal resultado con la TAVI, que nadie lo queremos, pues es mayor. Entonces, cirugía, como ve directamente el caso, digamos que puede tener un mejor resultado. Ahora, si no es quirúrgico, tienes que arriesgar a quedar con una fuga moderada, pero aunque en un paciente, vamos a lo mismo, de 80 a 85 años, que son la mayoría de los pacientes, pues no puede tener un impacto a largo plazo tan importante, ¿no? No, nada, espera. Gracias. Gracias por la participación, ¿eh? Muchas gracias. Agradecemos a Luis Arroyo por la presentación que está muy bien. Nos aportó mucho al conocimiento general aquí en la sesión. Pues muchas gracias. No, nada. Algunos anuncios como parte del Colegio de Cardiología. Por ahí está pasando la lista para que se firmen como asistencia, para dejarlo en la lista de asistencia. Y la otra cosita a los que los quiero invitar es, vamos a tener una brigada que ya está en puerta para el siguiente sábado. Vamos a trabajar con una asociación que es la Asociación Salvando Latidos. Va a ser una sesión específicamente, se va a desarrollar en el hospital universitario en el área de cardiología. Ya tenemos 150 pacientes apuntados, registrados, 75 en lista de espera, y que claro que nos ayudaría bastante el tener recurso humano de alta especialidad con el cual podamos atender a esta población. Es específicamente detección de insuficiencia cardíaca. La intención es llevarlos al mayor diagnóstico posible. Tiene un fin de asistencia, tiene un fin también de investigación. A fin de cuentas, todos estos datos se están adquiriendo para identificar a pacientes de alto riesgo la idea es ayudar y, por otro lado, sacar datos específicamente para, para poder generar mayor impacto en la parte preventiva. Edgar. Sí, como quiera. Va a ser de 9 a 2 de la tarde.
Ya 150 pacientes. Ok, un favorzote. La otra cosita, queremos agradecer a Edward que nos hizo un patrocinio para tener esta plataforma de la sesión. Y la otra cosa es, ahí al ladito de enfrente de su lugar, hay un código QR que tiene una encuesta de satisfacción que nos gustaría que pudieran llenar para saber qué les pareció esta sesión, ¿verdad? Sin más, los interesados en asistir a esta siguiente sesión de ayuda, háganmelo saber para tenerlos en lista, ¿verdad? Y pues prácticamente agradezco mucho la atención y agradezco al doctor Luis Arboine por la ponencia. Y prácticamente nos vemos en la siguiente sesión, ¿verdad? Muchas gracias.